De la violencia parece que surge en los medios a partir de las cosas que ocurren en las escuelas, es decir, en las escuelas públicas, en las escuelas del Estado. En el resto de la educación no hay violencia. Bien, ese es un tema... en los colegios privados no hay violencia, está todo bárbaro. Es un buen aporte suyo, porque en realidad, bueno, todas las escuelas son estatales, ¿no? O son oficiales, algunas de gestión estatal, pero es verdad, sucede mucho más, o se da a conocer en los medios, sobre todo las escuelas que tienen que ver más con la marginalidad, cuando en realidad está demostrado, Fernando Osorio es uno de los investigadores que ha demostrado que en el alto poder adquisitivo hay más violencia quizás que en otros. E incluso acá en Rosario he hablado con directoras de escuelas donde han contado, mis alumnos han roto puertas, tirando los bancos o golpeándose entre ellos, pero bueno, no se da a conocer por distintos motivos. Yo creo que tiene que ver también con la crisis de autoridad que tenemos en las escuelas, que tenemos en nuestras familias, y bueno, es difícil también asumir ese problema. Si bien hay un deterioro de los vínculos afectivos, donde quizás se puede ver también mucho en la marginalidad, en los papás que no tienen trabajo, es decir, que están desocupados, bueno, también ese deterioro de los vínculos afectivos también sucede en las familias ensambladas o en las familias que los papás están ausentes porque salen a trabajar, y muchas veces cuando estamos presentes no podemos sostener constantemente y coherentemente las reglas que negociamos o que trabajamos o que tenemos en nuestra casa. Entonces me parece ahí que entre la crisis de autoridad y este deterioro de vínculos afectivos es donde aparece el problema de la violencia. Ojo que también hay problemas de violencia muy graves, donde los chicos llegan a la escuela armados, donde realmente sacan el arma y amenazan. No vamos a dejar de lado esto. Pero a mí me parece fundamental que tenemos que pensar, bueno, más allá de qué pasa con las escuelas privadas que no se da a la luz, qué podemos hacer, porque los docentes están muy preocupados y los de las escuelas privadas también. Porque muchas veces cuesta hablar de estos temas, cuesta llamar a los padres, trabajarlo y sobre todo pensar estrategias para resolver esta temática. Yo creo que por un lado podríamos pensar pedir, ¿no?, desde el Ministerio que se pueda elaborar programas que trabajen la violencia, lo piden a gritos, sobre todo los directivos. Yo tengo muchas amigas directoras donde dicen por las cuestiones administrativas dejamos de lado lo pedagógico y la violencia nos está invadiendo todo el tiempo. Entonces, bueno, quizás por qué no pensar un programa, un proyecto que venga del Ministerio donde un docente sea pago 4 o 5 horas por semana para que elabore estrategias y quizás con un niño o un adolescente, si hablamos de la escuela secundaria, un joven por aula sea el mediador entre pares. Entonces podamos hacer proyectos también hacia afuera de la escuela, ¿no?, donde invitemos a los padres, y si yo papá voy y me dicen en el curso de tu hijo hay problemas de violencia, bueno, ponernos a pensar hacia el interior qué es lo que pasa que mi hijo o algún compañero de mi hijo que quizás visita mi casa es violento. Sí. Y después obviamente todo lo que podemos hacer en el aula. Nosotros los profesores cerramos la puerta y tenemos esa gran posibilidad de hacer todo. Y muchas veces creemos que solamente tenemos que enseñar un contenido escolar que tiene que ver solo con lo académico, cuando en realidad tenemos que pensar también que nosotros estamos frente a un sujeto y no solamente enseñamos una disciplina, no solamente enseño matemática o enseño lengua, sino que también voy elaborando significado con el alumno. ¿Y qué pasó?